Lamentablemente, el encontrar estas noticias, claro que nos rompen el corazón. Ya sea en el caso de un bebé el cual tenía tos, era menor de 6 meses y la abuelita decidió darle miel para quitarle la tos, que sí, en mayores de 1 año es la solución. En menores de 1 año no está para nada recomendado, porque esas cosas pueden llegar a pasar. Igualmente el caso de personas las cuales deciden hacer sus mermeladas caseras y similares, pero no saben cómo hacerla y terminan con este tipo de consecuencias. Y el conocer por qué ocurren son las cosas que realmente marcan la diferencia en estos casos. Hoy vamos a hablar de una de las neurotoxinas más letales conocidas por la humanidad. Esta neurotoxina es famosa por dos cosas. La primera es porque sí es de las más letales que existen, y la segunda es porque también se utiliza para tratar algunas enfermedades e incluso en tratamientos de belleza. ¿Qué? La semana pasada hablamos de su uso estético, al igual que de algunas enfermedades, pero el día de hoy vamos a hablar de la parte fea del botulismo. El por qué los niños menores de 6 meses no deben consumir miel, el por qué no deberías hacer tus propias conservas o enlatados si no conoces el proceso, y sobre todo, por qué esto sí es tan importante. Y seguro que alguna vez te dijeron que si veías una lata hinchada, lo mejor que puedes hacer era tirarla, y tenían razón. ¡Lo sabía! Soy el Dr. Polo Guerrero, y el día de hoy, todo lo que debes conocer sobre el botulismo. Nada más antes de iniciar el video, recordarte que si no estás suscrito, aquí abajo está el botón de suscripción y agradecería muchísimo que lo hicieras si es que te gusta este tipo de contenido. También, si te gustan estos videos o los videos anteriores, agradecería muchísimo el like. Y si tienes algo que decirme, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios, que esa es la manera en la cual me doy a entender si estoy haciendo bien o mal las cosas. Y bueno, si consideras que es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más anuncios, vamos al video de hoy. El botulismo es una enfermedad poco común, pero muy grave, causada por la toxina del Clostridium botulinum, una bacteria anaerobia formadora de esporas que produce una de las neurotoxinas más potentes conocidas. La importancia de esta bacteria y más importante de las esporas que suelta es porque estas pueden llegar a crear parálisis flácida. Más específico, una parálisis flácida descendente. Comienza por la cabeza y baja hacia el cuerpo, que en casos graves llega a la parálisis respiratoria y por ende un desenlace fatal. Lo que hace esta toxina es llegar a los sitios en donde se comunican las neuronas. Esto para evitar que llegue la señal hacia el músculo de que se tiene que contraer. Esto va a afectar a los músculos que nosotros podemos contraer de manera voluntaria, como serán los párpados, la sonrisa, las manos, brazos, pero también va a llegar a afectar a los músculos que nosotros no podemos controlar, como es el caso de los músculos respiratorios. Eso es lo importante de esta toxina, que bloquea el que nuestros músculos se puedan contraer. Y si no se contraen, créeme, lo que no se mueve no se mejora. Esto es porque estas toxinas bloquean algo conocido como la acetilcolina, que si nosotros bloqueamos eso, parálisis flácida, que es todo lo contrario al tétanos. El tétanos es una parálisis rígida, para si tenías la duda. El Clostridium botulinum se encuentra en el suelo y los sedimentos marinos de todo el mundo, como pueden ser las carnes, vegetales, enlatados, aceites, cosas que cualquiera de nosotros podría tener en nuestra cocina. Y esa es una de las grandes ventajas que tenemos contra la toxina botulínica. Necesita condiciones muy específicas para que pueda crecer y que las esporas puedan llegar a afectar al ser humano. Y es por eso que nosotros como adultos o los niños grandes sí pueden comer miel y los bebés no. Para que la bacteria pueda desarrollarse, necesita ser un espacio donde no haya oxígeno. También debe tener un contenido de agua relativamente alto para lo que es. El pH debe de ser mayor de 4.6 y los ingredientes como la sal o los preservantes no deben estar presentes en niveles lo suficientemente altos para inhibir la germinación. Si te das cuenta, en el momento en el cual tú decides tomar un frasco, ponerle agua, no ponerle ningún tipo de preservador o simplemente el hecho de la sal, lo tapas y lo pones en la oscuridad, ese es un lugar increíble para que crezca la toxina botulínica. E incluso dentro de las recomendaciones para saber qué cosa sí puede tener botulismo y qué cosa no puede tener botulismo, lo principal sería esto, que las latas estén hinchadas o incluso también las tapas de algunos frascos. Todo eso demuestra que hay una proliferación de esporas, lo cual nos da a entender que podemos estar tratando con un probable sitio de infección para el botulismo. Y sobre todo, si el alimento huele medio raro, también es una clara señal como para no comértelo. La ventaja de todo esto es que seguramente tú que me estás viendo en este momento ya fuiste afectado por la toxina botulínica. ¡Wow! Y eso es una gran ventaja también. El botulismo afecta en dos situaciones. La primera, cuando la cantidad bacteriana es superior a la que tu cuerpo puede resistir.
Esto sería, por ejemplo, en el tema de los consumos de alimentos, en el tema de heridas, en los temas de inhalación, pero la segunda manera de poder adquirirlo es cuando tu sistema inmune no está adaptado a la toxina botulínica, que eso es lo que ocurre con los menores de 6 meses. Tienen un intestino muy chiquito y todavía poquito inmaduro. Eso es lo que hace peligroso el tema de la miel en ellos. Y bueno, los adultos, que te pongas a hacer tus mermeladas sin saber hacer mermeladas. Para poder hablar de todo esto, necesitamos conocer que la toxina botulínica tiene diferentes formas clínicas. Esta puede ser la principal, es por alimentos, pero también está el botulismo infantil, el botulismo por heridas o incluso por inhalación. Que el tema del botulismo por inhalación es el que da miedo hacia las organizaciones con el tema de que puedan o no causar un ataque más adelante. El periodo de incubación para el botulismo transmitido por alimentos puede ser de unas horas hasta 8 días. La mayoría de los casos se vuelven sintomáticos de 12 a 72 horas, mientras que las infecciones por herida pueden tardar en promedio 10 días. Pero en el caso del botulismo adquirido por inhalación, este generalmente se desarrolla entre 12 y 36 horas después de la exposición. Ahora, también existe algo conocido como el botulismo iatrogénico, el cual se realiza cuando te vas a poner la toxina botulínica y el profesional que está encargado no mide correctamente las dosis o no tiene la preparación necesaria, pues es donde se meten en problemas con un botulismo iatrogénico. Así que sí, si no has visto el video del Botox, ve a verlo y luego regresas. Hasta este momento sabemos dónde se encuentra la toxina botulínica, dónde puede llegar a crecer y sobre todo cuál es la peor consecuencia, que es esta parálisis respiratoria. Pero, como bien decíamos, tienes de 12 a 36 horas para empezar a dar los síntomas. Esto es algo o muy bueno o muy malo. Y sí, no es como que empieces con la parálisis y ya, sino que hay cositas que nos avisan desde antes. Los síntomas iniciales comienzan con fatiga, debilidad y mareo, para más adelante tener una sequedad bucal bastante importante. De aquí que empiece con visión borrosa o una visión doble. Hasta que después aparecen los síntomas neurológicos, en donde lo principal es la parálisis flácida descendente, que comienza en los nervios craneales y progresa hacia el cuerpo. También está la dificultad para hablar y la dificultad para poder tragar, hasta que finalmente llega la parálisis respiratoria en casos graves. Esto sería la clínica de un adulto, pero en el tema del botulismo infantil tiene dos señales bastante importantes. A la primera se le conoce como el niño flojo. El síndrome del bebé flojo se refiere a una pérdida del tono muscular. No va a ser capaz de poder mover sus brazos, de poder mantener su cuello en su lugar, simplemente va a estar descendido. Ya con eso es suficiente motivo para decir por qué mi bebé no se está moviendo, es momento de ir con el médico. Pero aquí también puede haber otros datos, como sería el letargo, un llanto muy débil, una dificultad para alimentarse e incluso estreñimiento. Al decirte que puede haber una parálisis de los músculos respiratorios, el botulismo es considerado una urgencia. En el momento en el cual alguien te llegue a decir o tú llegues a ver a un bebé el cual no se puede mover y por más que lo quieres intentar no puede moverse, es el momento indicado de salir corriendo al hospital. Esto es porque el botulismo no tiene cura. El problema de la toxina botulínica es que no tiene un tratamiento, no hay una cura inmediata contra la toxina botulínica. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Sino que lamentablemente es un proceso por el cual el cuerpo tiene que liberarse el mismo, y eso es todo lo que complica el tema del botulismo. El tratamiento es en la unidad de cuidados intensivos, más específico para darle un soporte ventilatorio en caso de insuficiencia respiratoria. También se tiene que administrar la antitoxina botulínica, lo cual debe administrarse lo más pronto posible para neutralizar la toxina libre. La toxina botulínica sí va a eliminar un poco la cantidad de esporas, pero en ningún momento revierte los síntomas. De eso se tiene que encargar el cuerpo. Como punto importante, al ser una bacteria, tú pensarías que lo mejor que puedes hacer es darle un antibiótico y que ese sería la cura. Pero está comprobado que el uso de antibióticos en el tema del botulismo va a hacer que se destruyan las bacterias dentro de tu cuerpo. Pero si se destruyen, van a liberar mayor cantidad de esporas, haciendo que la cosa se complique todavía más. ¡Demonios! Tampoco tenemos una vacuna contra el botulismo. Pero lo mejor y lo único que podemos hacer nosotros para evitar enfermarnos de botulismo es la prevención. Desde el cocinar correctamente los alimentos y esterilizar las conservas caseras, ya que la toxina se inactiva a los 85 grados centígrados durante 5 minutos. Evitar la administración de miel a menores de 1 año.
una higiene adecuada de las heridas y el uso controlado de la toxina botulínica en contextos estéticos o médicos. Y si todavía quieres hacer tus propias mermeladas, la propia CDC tiene un artículo en el cual te explica correctamente cómo desinfectar los frascos, cómo darle seguimiento para evitar que crezca la toxina y en todo caso, cómo hacer una mermelada de forma correcta. La intención de este video es que te dieras cuenta que estas noticias, por más subreales o impactantes que puedan llegar a sonar, son realidades. Y lo único que podemos hacer nosotros para esto es conocer que a los bebés menores de 6 meses no les tienes que dar miel y que si la lata se ve inflamada es momento de tirar la comida. Y bueno, ya con todo lo que te acabo de decir en el video del día de hoy, estoy muy seguro que nunca vas a olvidar qué tienes que revisar en un botulismo. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y que te des cuenta de que ese remedio que le das a tu abuelita a los bebés menores de 6 meses puede terminar en tragedia. Por aquí te voy a estar dejando las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta, pregúntale a tu médico. Y ya, nos vemos la siguiente semana.